Hola, bendiciones, tanto tiempo, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien y muy bendecidos en Cristo Jesús, amén. Bueno, continuamos con 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 10 en la versión NTV. Y dice: Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Jared. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. ¿Ni siquiera sienten lástima por mí? Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg, el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Aitot. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es La cueva de Adulam, la escuela de Dios. Este es uno de los momentos más difíciles que David vivió antes de sentarse en la silla del rey. Y comienza diciendo que David escapó a la cueva de Adulam. David, que había sido ungido por Samuel como el próximo rey, el héroe de los israelitas quien derrotó a Goliat, y ahora Saúl lo quiere muerto y huye a una cueva. Es decir, David perdió su empleo, su fama, su esposa, su hogar, su consejero, su amigo íntimo y finalmente su autoestima. En el capítulo anterior vimos fingiéndose ser loco para salvar su vida y termina en la cueva de Adulam. Y creo que hay una cueva de Adulam en cada vida. Son esos lugares que muchas veces subestimamos, que tratamos de evitar porque hay dolor, soledad, pérdida, hambre, incomodidad, hasta emocionalmente dañada. Pero son en esos lugares donde Dios trabaja en nuestras vidas. A veces Dios tiene que llevarnos a esos lugares oscuros y fríos como la cueva de Adulam. Dios tuvo que sacar a David de su zona de confort a su zona de absoluta dependencia de Dios y adiestramiento. David iba a ser el próximo rey de Israel. A veces nos dejamos impresionar por lo de afuera, como matar gigantes, pelear con los filisteos, tocar el arpa, y no está mal con eso. Pero Dios necesitaba trabajar con lo de adentro, con lo que no se ve, con su carácter. Y muchas veces cuando Dios quiere levantar a una persona para ser un líder conforme a su voluntad, lo pasa por esas escuelas que nadie quiere pasar, y esa escuela se llama la cueva de Adulam. ¿Qué es lo que aprendió David en esa cueva? A ser quebrantado, humillado, para que aprenda a depender de Dios y no de la espada ni de la astucia, sino únicamente de Dios. Por eso David confiesa en uno de los salmos, en Salmo 142, versículo 4, mira bien a mi derecha, nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio, en este mundo tú eres todo lo que tengo.
atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil. Líbrame de mis enemigos, pues son más fuertes que yo. A veces Dios quita todo de tal manera que solo le tengas a Él. Pregunto, amada iglesia, ¿a quién has depositado tu confianza y tu dependencia? Si hoy estás en esa cueva, si estás pasando por este proceso, te animo a que sigas, no te rindas, no abortes, aprende a depender de Dios y deja que Dios te adiestre. ¿Cuánto dicen amén? Lo siguiente que vemos es que ni bien se enteraron de lo que había pasado a David, sus hermanos y todos sus parientes se unieron a David. Qué importante la presencia de la familia. Cuando se enteraron de que David estaba prófugo, perseguido, está solo, tenemos que acompañarlo, dijeron. Qué alivio debió ser para David al ver a sus familiares traer comida, consuelo, una palabra de aliento. Quizás hoy algún familiar tuyo está metido en la cueva y necesita que tú lo acompañes. Tu hermano, tu padre, tu madre, tu esposo, esposa, tío, abuelo, que está deprimido. Tómate un tiempo para invitarle un cafecito, una cena, con una palabra de aliento, porque al final es la familia que estarán a nuestro lado en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Que en este tiempo podamos valorar y cuidar nuestra familia, la familia que Dios nos ha dado. Pero no solo se unieron sus parientes, dice en el versículo 2, luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Es decir, David era el líder de los perdedores. Se unieron hombres con problemas, endeudados, marginados, ladrones, hombres que no tenían un propósito en sus vidas. Además de los problemas que tenía David, se sumó 400 problemas más. ¿Quién querría tomar a esta clase de personas para levantar un reino? Bueno, David. Porque estos hombres que el mundo consideraba como perdedores, David los recibió, los entrenó, los discipuló, que más adelante se convierten en los valientes de David, uno de los ejércitos más poderosos de Israel. Y David era un tipo de Cristo. Cuando estábamos afligidos, fracasados, deprimidos, sin esperanza, pero la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús nos dio libertad, esperanza, propósito, dignidad, dignos de ser su Hijo, vida abundante. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Gloria a Dios. Ahora, si estás afligido, deprimido, sientes que tu vida no tiene sentido, no vale nada, acércate a Jesús. Pero deja que Él te discipline, te enseñe, te moldee tu carácter para darte un propósito en tu vida, una oportunidad. Hoy Jesús puede cambiar el rumbo de tu destino. ¿Por qué no le abres tu corazón? ¿Por qué no dejas que Él te enseñe, que Él te guíe, que Él te moldee? Y por último, dice que David después se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey para que sus padres vivan en Moab con el rey, hasta que sepa lo que Dios tenía pensado para David. Y mientras que David esperaba la dirección de Dios en la fortaleza, dice que se acercó el profeta Gad para darle la respuesta de Dios a David, y le dice, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Wow, ¿saben lo que significaba volver a la tierra de Judá? La muerte, porque estaba el rey Saúl. Ahora, ¿por qué Dios le dice a David que deje la fortaleza y vuelva a la tierra de Judá? ¿Qué razón tenía? ¿Cuál era el propósito de Dios para con David? Claro, porque David
se estaba refugiando en la fortaleza, cuando la única fortaleza es Dios. Por eso Dios le está diciendo a David, no confíes en esa fortaleza. Deja de huir del rey Saúl, porque yo estoy contigo. ¿Acaso yo no te he profetizado de que tú ibas a ser el próximo rey? ¿Crees que te voy a permitir que el rey Saúl te asesine? De ninguna manera. Deja la fortaleza, deja de huir y confía en mí. Esa era la intención de Dios para con David, para que vuelva a confiar en la verdadera fortaleza, en el verdadero refugio, en la roca eterna que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana el Señor nos está hablando a través de su palabra que la solución no es huir. Claro, porque habrá muchas razones para huir cuando uno no confía en Dios, no se aferra en Dios. Pregunto, ¿dónde te estás refugiando? ¿Cuál es esa fortaleza donde te encuentras que no es Dios? Hoy el Señor te está diciendo, vuelve a confiar en mí. Aférrate en mí, que yo soy tu fortaleza, tu refugio, tu roca eterna. Soy tu Dios, dice el Señor. Dios quiere manifestar su poder, su gloria a través de su vida. Por eso se requiere fe, por eso se requiere la dependencia absoluta de Él, porque Dios se quiere manifestar en tu vida. No temas, no huyas, confía en el Señor, enfrenta tus problemas, porque Dios está contigo. Amén, amada iglesia. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, tu palabra, Señor, nos da esperanza, nos da fuerza, nos motiva a confiar una vez más en la verdadera fortaleza, el verdadero refugio, la roca eterna que eres tú, mi Jesús. Ayúdanos a poder enfrentar los problemas, las situaciones, no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios, con la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo en este día, Padre. En el nombre de Jesús, oramos amén y amén. Te invito para que tomes un tiempo para orar, para meditar y escuchar la voz del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén, amén.